¿Alguna vez has visto un tráiler de un videojuego tan bueno que te lo vendió sin pensarlo dos veces? Pues prepárate, porque hoy vamos a recordar esos momentos, esos trailers espectaculares que los estudios prepararon con unos solos segundos y minutos en los que nos vendieron el juego por completo. Y empezamos con Kingdom Hearts 3, el tráiler que nos rompió el corazón y nos lo recompuso en el mismo instante. Kingdom Hearts 3 fue una auténtica bomba emocional, una de esas piezas que no solo te venden un juego, sino un sueño que llevas esperando más de una década. Square Enix sabía perfectamente lo que tenía entre manos, una comunidad que había crecido viendo a Sora, Donald y Goofy saltar entre mundos de Disney, y que llevaba años imaginando cómo sería el cierre de esta historia. Así que el tráiler no solo fue un avance, fue una carta de amor a todos los fans, con un montaje espectacular, música épica y un ritmo que te dejaba con la piel de gallina. Lo que lo hacía tan especial es que se apelaba directamente a la nostalgia. Mostraba mundos nuevos como el de Toy Story o Enredados con una fidelidad visual increíble, y encima mezclaba esa escena con combates frenéticos llenos de luces, hechizos y transiciones imposibles. Todo se sentía mágico, como si por fin se estuviera cumpliendo una promesa que llevábamos esperando desde la era de la PlayStation 2. Y claro, ver a personajes tan icónicos juntos en un solo tráiler era casi un sueño húmedo para cualquier jugador que hubiese crecido con Disney y Final Fantasy a la vez. Además, el tráiler jugaba con el misterio, no te contaba toda la historia, pero soltaba frases con peso, miradas cargadas de significado y una banda sonora que desgarraba el alma. Pero si hablamos de emociones, el tráiler de The Legend of Zelda Breath of the Wild fue como abrir una ventana al infinito. Desde los primeros segundos ya se respiraba esa sensación de libertad absoluta, con paisajes abiertos, colinas verdes y una música que parecía acompañarte en un viaje legendario. Nintendo lo hizo perfecto, te mostraba un mundo que parecía vivo, enorme y lleno de secretos, y sin decir una sola palabra, ya sabías que ibas a perderte ahí durante cientos de horas. La forma en la que estaba montado era puro arte. Pasaba de momentos tranquilos y melancólicos a escenas de acción con enemigos gigantes, rayos, fuegos y explosiones. Veías a Link escalando montañas, planear por el cielo, cocinar, luchar contra guardianes, y todo con un ritmo que te mantenía pegado a la pantalla. Cada plano estaba pensado para transmitirte algo. Aventura, descubrimiento, emoción. Era como si te dijeran, mira, Zelda ha cambiado y ahora tú decides tu historia. Y luego estaba la música, esa mezcla de piano suave y notas épicas que subían justo cuando aparecían las imágenes más intensas. El momento en el que Zelda llora o cuando Link se enfrenta al castillo de Hyrule en ruinas fue suficiente para ponerle los pelos de punta a medio planeta. Era imposible no emocionarse. Ese tráiler no necesitaba explicar nada, simplemente te mostraba un mundo lleno de posibilidades y te dejaba con la sensación de que estabas a punto de vivir una aventura como las de antes, pero a lo grande. Luego llegó Assassin's Creed Revelations y Ubisoft nos recordó por qué Ezio Auditore era una leyenda. Ubisoft en ese momento estaba en su prime, en su mejor etapa creativa y lo sabía. Tenía a Ezio Auditore convertido en una leyenda y ese tráiler fue su despedida épica. Desde el primer segundo, con esa música intensa y ese tono melancólico, ya se notaba que no era solo otro capítulo de la saga, sino el cierre de una era. Veías a un Ezio más viejo, con la barba gris, cargando el peso de todas sus batallas, pero aún así con esa mirada desafiante que te hacía sentir que el tipo seguía siendo el mismo asesino imparable de siempre. El ritmo del tráiler era perfecto. Pasaba de momentos tranquilos a una explosión de acción sin darte tiempo a respirar. Veías a Ezio caminar por Constantinopla rodeado de enemigos, usando su nuevo gancho para moverse entre los tejados como un fantasma, y cada escena estaba montada con una elegancia brutal. La cámara giraba, las expresiones se sincronizaban con la música, y cada movimiento parecía coreografiado como si fuera una película de Hollywood. Y cuando te dabas cuenta de que al mismo tiempo Altair también aparecía, el hype se disparaba, porque no era solo Ezio cerrando su historia, era el encuentro de dos leyendas que habían definido toda la saga. La música Iron de Wu Kid fue la guinda del pastel. Ese tema le daba un tono épico, casi trágico, como si estuvieras viendo el final de un héroe. Era imposible no emocionarse al ver a Ezio enfrentarse a todo un ejército, usando bombas de humo, cuchillas ocultas y pura experiencia. No hacía falta ningún diálogo, el tráiler hablaba por sí mismo. Y hablando de renacer, God of War nos voló la cabeza. Este fue uno de los momentos que marcaron un antes y un después, no solo para la saga, sino para toda una generación de jugadores.
Nadie se esperaba lo que iba a mostrar Sony en el E3. El tráiler empezaba tranquilo, con un niño jugando y una voz grave llamándole desde la oscuridad. Cuando ese hombre salía de las sombras y veíamos que era Kratos más viejo, más calmado, con barba y un hacha en la mano, el público se volvió absolutamente loco. Yes, sir. Then show me what you know. Fue una locura, un estallido de aplausos porque no solo volvía Kratos, volvía reinventado. El tráiler jugaba con la sorpresa y la emoción. Ya no era el dios furioso gritando a los cielos, era un padre intentando enseñar a su hijo a sobrevivir. Esa simple dinámica cambiaba todo, demostraba un lado humano de Kratos que nunca habíamos visto. La cámara más cercana, el tono cinematográfico, los paisajes nórdicos llenos de misterio. Todo transmitía que estábamos ante algo completamente nuevo. Y luego, cuando aparecía el primer combate, cuando Kratos lanza el hacha y esta vuelve a su mano como el martillo de Thor, todos sabíamos que esto iba a ser algo especial, y la música ayudaba muchísimo. Esa mezcla entre lo épico y lo emocional, con coros graves y una orquesta imponente, hacía que cada escena pareciera el tráiler de una película. La tensión subía poco a poco hasta que al final veías a Kratos y Atreus enfrentarse a una criatura enorme, y en ese momento sabías que el dios de la guerra había vuelto, pero con una nueva historia que contar. Pero antes de eso, hubo un tráiler que cambió cómo se presentaban los shooters, el de Gears of War. El tráiler del primer Gears of War fue una auténtica obra maestra del marketing, y lo más curioso es que no necesitó gritos, explosiones ni frases épicas para engancharte. Todo lo contrario, fue silencio y emoción. Ese tráiler, conocido como Mad World, cambió la forma en la que veíamos los juegos de acción. En lugar de mostrar solo tiroteos y músculo, te presentaba a Marcus Phoenix, caminando solo por un mundo destruido, con una mirada fría, cansada, casi sin esperanza. Mientras de fondo sonaba esa versión triste de Mad World, de Gary Jules, que fue impactante. La combinación entre la brutalidad del entorno y la calma de la música era algo completamente nuevo. Había un contraste bestial. Un tipo enorme con armadura, rodeado de ruinas, sombras y monstruos, pero acompañado de una canción suave, casi melancólica. Ese choque de emociones fue lo que hizo que el tráiler se quedara grabado en la cabeza de todos. Sin una sola palabra ya te transmitía que no era un shooter más, que había algo más oscuro y profundo detrás de esas armas y esos músculos. Y lo mejor es que no te enseñaba mucho, pero te dejaba con la curiosidad a mil. Solo veías a Marcus moverse entre las ruinas, una criatura saliendo de la oscuridad y un breve enfrentamiento en el que todo explotaba. Y justo cuando querías ver más, se apagaba la pantalla con el logo de Gears of War. Fue un golpe maestro. Y ahora pasamos a uno de los momentos más históricos de los videojuegos, el tráiler del Final Fantasy VII Remake en el E3 de 2015. Literalmente, internet se paralizó, nadie lo esperaba, y cuando empezó, todo el mundo supo que estaban presenciando algo grande. Todo comenzó con una narración misteriosa, imágenes de una ciudad futurista y una cámara que recorría las calles de Midgard con un tono gris, casi melancólico. Nadie sabía de qué iba, hasta que de repente aparecieron esas botas, esa espada, y el público enloqueció. La reacción fue instantánea, gritos, lágrimas, aplausos, pura nostalgia. En 3 minutos, Square Enix había conseguido revivir la infancia de millones de jugadores. Cada plano estaba diseñado para despertar emociones. El humo saliendo de los trenes, la gente en las calles, la cámara subiendo hasta el cielo mientras sonaba la melodía clásica de Final Fantasy VII, reinterpretada con orquesta. El golpe era directo al corazón, y cuando aparecían Cloud y Barret caminando juntos y el logo de Final Fantasy VII Remake se desvelaba, fue como una explosión emocional colectiva. Miles de personas llorando, foros colapsados, y las redes llenas de un solo mensaje: ¡ha vuelto! Square Enix supo exactamente qué tocar, la nostalgia y la esperanza. No vendieron un simple remake, vendieron el sueño imposible, el deseo de toda una generación que llevaba años pidiéndolo, y el tráiler fue elegante, sin exageraciones, sin mostrar demasiado, solo lo justo para dejarte con la piel de gallina y el corazón acelerado. Luego llegó la sorpresa de Horizon Zero Dawn, y Guerrilla Games nos dejó sin palabras.
Nadie sabía qué esperar de Guerrilla Games, el estudio que venía de hacer Killzone, un shooter bastante oscuro y serio, y de repente ¡zas!, nos sueltan un tráiler con un mundo natural, colorido y lleno de vida. En los primeros segundos ya se notaba que era algo diferente. La narración hablaba de un mundo que había olvidado su pasado, de una civilización caída, y tú veías a esa chica pelirroja, Aloy, moviéndose entre ruinas cubiertas de vegetación y cazando con arco y flechas a criaturas metálicas. Era una mezcla brutal entre naturaleza y tecnología. Lo que hacía ese tráiler tan espectacular era la sorpresa constante. Primero te mostraban paisajes preciosos, praderas, montañas, cascadas, y de repente, un dinosaurio robótico gigante aparece rugiendo y arrasándolo todo. La idea de un futuro postapocalíptico dominado por máquinas con forma de animales era totalmente nueva, y el contraste entre lo primitivo y lo futurista te volaba la cabeza. Además, el tráiler tenía un ritmo increíble, pasaba de momentos tranquilos de exploración a escenas llenas de acción, con Aloy usando trampas, esquivando ataques y disparando flechas como si fuera una cazadora nata. Guerrilla consiguió algo difícil: reinventarse por completo y venderte una IP nueva como si fuera una saga legendaria. El tráiler de Warhammer 40.000 Space Marine 2 fue pura adrenalina. Desde que vimos el primer tráiler supimos que no era un simple shooter más, era una explosión de músculo, metal y furia espacial. Arranca con el universo oscuro de Warhammer 40.000, ese lugar donde cada bala cuenta, donde los marines espaciales son prácticamente semidioses y las criaturas alienígenas una plaga que te quiere devorar. El tráiler capta ese tono al segundo, sin florituras innecesarias, y te deja ver a un marine ultramarine, Titus, caminando entre cadáveres, gritos, disparos, explosiones, todo, y de pronto aparece otra horda. Luces rojas, silencio y empieza la carnicería. Esa combinación de tensión más liberación visual fue lo que nos atrapó. Lo que lo hizo realmente espectacular fue cómo lo utilizó el ritmo. Te lo toma con calma al principio, te deja respirar y ver qué clase de mundo estás ante delante. Y luego, sin avisarte, te lanza el fragor del combate. Has visto correr al marine, blasting tiránidos, cortando con machetes espaciales, disparando voltes, protegiendo al imperio. Y todo eso con un estilo visual que parecía una película más que un tráiler de videojuego. Las imágenes te decían: prepárate para desatar al guerrero que llevas dentro. Y sí, nos vendieron exactamente eso. Y después llegó la alegría en estado puro con Astro Bot. Este fue uno de esos anuncios que te hacían saltar del sillón y decir sin pensarlo: vale, lo necesito ya. Desde el primer segundo te mete en un universo que rebosa alegría, creatividad y sorpresa, y lo consigue tan bien que prácticamente se vendió por sí solo. Lo primero que sorprende es cómo mezcla nostalgia y novedad de forma natural. En el tráiler ves mundos coloridos, saltos, caídas desde lo alto, plataformas que giran, se retuercen, cambia de tamaño, todo con un ritmo frenético pero también lleno de encanto. Y además se inserta como homenaje a la historia de PlayStation, con cameos, guiños, referencias a personajes icónicos que cualquier fan reconoce al instante. Eso le da un plus emocional. No solo vas a jugar algo nuevo, vas a estar dentro de la fiesta de PlayStation. El tráiler no intenta venderte un juego serio o profundo dramáticamente, te vende diversión pura. Ver a Astro Bot corriendo, saltando, nadando, surcando galaxias y transformando su nave en forma de mando DualSense esto es para jugar y sonreír. El diseño visual es tan limpio, los colores tan vivos y la música tan contagiosa que tienes ganas de coger el mando y empezar ya. Y no solo eso, la sensación de amplitud que transmite ese tráiler te dice que esto tiene horas, niveles y muchas sorpresas. Y para cerrar, uno que fue una explosión de poder y nostalgia: Dragon Ball Sparking Zero. Este tráiler lo hizo prácticamente perfecto porque capturó todos los sueños que los fans de Dragon Ball Z y de la saga Tenkaichi llevábamos años teniendo guardados, y lo hizo de forma tan vistosa, tan potente y tan directa, que acabó vendiéndonos la experiencia entera en unos minutos. El tráiler iniciaba con esa atmósfera cinematográfica, planetas que se partían, energía que explotaba, personajes que brillaban en formas que habías visto 1000 veces, pero que nunca con ese nivel de espectacularidad. De pronto aparece Goku, luego Vegeta, ataques gigantes que destrozan el escenario, toneladas de destrucción, y te transmite: esto va a ser salvaje. Lo que hace que el tráiler nos vendiera al juego no solo es la acción, es la promesa de que estás entrando en una nueva era de que los fans de Dragon Ball Tenkaichi conocíamos. Una mezcla de nostalgia, ese juego que amabas en PS2, y modernidad absoluta. El tráiler dejaba ver las mecánicas que se elevaban, los escenarios que explotaban como nunca y las formas de los personajes cambiaban, y la escala, madre mía, la escala es otra cosa.
Además de eso, ver que el título recupera el nombre Sparking fuera de Japón, algo que llevaba 17 años sin un relevo claro. Te dice que los desarrolladores han puesto toda la carne en el asador para celebrar a lo grande. Y al final, eso es lo que le hace grande a un buen tráiler. No solo mostrarte gráficos o expresiones, sino hacerte sentir algo. Hype, emoción, nostalgia o simplemente esas ganas locas de jugar. Porque cuando un tráiler consigue que pulses reservar sin pensarlo, es que ha hecho su magia. Así que cuéntame abajo, ¿qué tráiler te vendió a ti un juego al instante? Déjamelo en comentarios que me los leo todos. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.